La ética epicúrea tiene como representante a Epicuro, nacido en Samos en el año 341 a.C. Fue el creador de una comunidad denominada los filósofos del jardín. Recibió esta denominación puesto que era en el jardín de una casa que Epicuro adquirió en Atenas, donde un grupo, no solo de hombres, sino también de mujeres, algo totalmente novedoso para su época y en comparación de la escuela del Liceo de Aristóteles o la Academia de Platón, quienes se reunían para cultivar la amistad y la filosofía. Estas dos eran para Epicuro las claves para conseguir la felicidad. Además, consideraba que la filosofía permitía alcanzar la felicidad y que toda persona debía dedicarse a ella. En uno de sus párrafos podemos encontrar la siguiente afirmación: ni el joven postergue el filosofar, ni el anciano se aburra de hacerlo, pues para nadie está fuera de lugar, ni por muy joven ni por muy anciano, el buscar la tranquilidad del alma. Así deben filosofar ancianos y jóvenes, aquellos para enseñar a los jóvenes y estos para reunir al mismo tiempo juventud y experiencia. Pero, ¿qué era la felicidad para Epicuro? Él consideraba que la felicidad estaba dada por la conjunción de dos factores. Uno de ellos es la ataraxia. Ataraxia es una palabra en griego que al traducirlo significa ausencia de preocupaciones. El otro factor es el hedoné. También es una palabra griega que hace referencia al placer. Ahora los invito a analizar detenidamente a qué hacía referencia Epicuro con la ataraxia y el hedoné. El primer factor que consideraba Epicuro necesario para alcanzar la felicidad era la ataraxia, es decir, la ausencia de preocupaciones. ¿Cuáles son esas ausencias de preocupaciones que propuso Epicuro? Él consideraba que todo hombre debía evitar 3 tipos de temores: el temor a los dioses, el temor a la muerte y el temor al futuro. Pasemos a conocer qué argumentos utilizó Epicuro al referirse a la ataraxia. Con respecto al temor a los dioses, Epicuro consideraba que los mismos son seres muy alejados de nosotros y que no se preocupaban de nuestras vicitudes, es decir, de nuestras circunstancias, de lo que realmente nos sucede. Por lo tanto, carecería de mucho sentido temerles. Al referirse al temor a la muerte, consideraba que era un sinsentido, porque la muerte, el más horrendo de los males, en nada nos pertenece, pues mientras vivimos no ha llegado, y cuando llegó ya no vivimos. Así, la muerte no va contra los vivos ni contra los muertos, pues en aquellos todavía no está, y en estos ya no está más. Esta concepción de Epicuro sobre la muerte nos demuestra una valoración de la vida que es fundamental en toda su filosofía. Lo que nos propone no es una teoría abstracta, pesimista, sino una sabiduría de vida que esté caracterizada por el optimismo y la admiración ante la existencia misma del mundo y del hombre. Es decir, nos invita a valorar la vida, el presente, lo que vamos viviendo día a día. Por último, también carece de sentido temerle al futuro.
Él consideraba que el futuro ni depende enteramente de nosotros, ni tampoco nos es totalmente ajeno. De modo que no debemos esperarlo como si hubiera de venir infaliblemente, ni tampoco desesperarnos como si no hubiera de venir nunca. Para Epicuro, el destino no existe. Y los hombres poseemos algunas cosas por el azar y otras por obra nuestras. Y estas, es decir, aquellas cosas que obtenemos por nuestro propio accionar, son los que requieren de nuestra atención, de nuestro discernimiento. El segundo factor que propone la ética epicúrea para alcanzar la felicidad es el hedoné, es decir, la búsqueda del placer. Y es por ello que a Epicurio se lo reconoce como el representante del hedonismo. Este filósofo nos propone diferenciar entre tres tipos de deseos. El primero de ellos se refiere a los deseos naturales y necesarios, es decir, aquellos deseos que nos ayudan a satisfacer nuestras necesidades básicas como el alimento, la vestimenta, el sentido de la seguridad. En palabras de Epicuro, nos dirá que la alimentación es satisfacer nuestro apetito con el simple y saludable pan de todos los días. El segundo grupo son los deseos naturales y no necesarios, y hace referencia a aquellos deseos que, por ejemplo, como ser en el caso de la alimentación, es algo natural, pero que al realizarlo de manera desmedida, ingiriendo alimentos lujuriosos, asistiendo a un banquete en el cual ingerimos muchos alimentos a la vez, nos puede acarrear dolor a nuestro cuerpo. Y por último tenemos a los deseos no naturales ni necesarios. Y hace referencia a los deseos de la fama, el poder, el prestigio, la droga, el alcohol. Podemos afirmar que la ética hedonista es una ética naturalista, porque Epicuro identifica lo natural con lo bueno. Él nos va a decir que todo placer es un bien en la medida en que tiene por compañera a la naturaleza, y que los hombres debemos saber contentarnos con lo suficiente, no porque siempre debamos tener poco, sino para saber vivir con poco cuando no tenemos mucho. Con esta triple diferenciación de los deseos, Epicuro nos habla de la importancia de poseer una virtud, sin la cual es imposible elegir y ordenar los placeres. Esa virtud es la prudencia, y gracias a ella podemos desechar un placer si éste nos ocasionará un mal futuro, o bien aceptar un mal cuando su consecuencia sea un placer superior. Nos dirá Epicuro en una de sus obras que todo placer es un bien, pero no se ha de elegir cualquier goce. También todo dolor es un mal, pero no siempre se ha de huir de todos los dolores. Debemos, pues, discernir tales cosas por comparación y juzgarlas con respecto a su conveniencia o inconveniencia. Pues en algunos momentos huimos del bien como si fuese un mal y al contrario, buscamos el mal como si fuese un bien. Según la ética epicúrea, ni la posición de las riquezas, ni la abundancia de las cosas, ni la obtención de cargos o el poder producen la felicidad, sino la ausencia de dolores, la moderación de afectos y la disposición de espíritu
que se mantenga en los límites impuestos por la naturaleza. En síntesis, una vida en privacidad, rodeada de amistades y de placeres moderados, con el mínimo de dolores posibles y tranquilidad en el alma, es lo que nos brindará la felicidad. Y hacia eso debe encaminarse siempre la vida del hombre.